Buenas tardes. Bienvenidos un jueves más a actividades paralelas de AUPEX, juntamente con la editora regional de Extremadura. Y hoy tenemos el honor de saludar al otro lado del Atlántico a Aurora Díaz Canedo, que viene a presentarnos el libro de su abuelo, el libro Viaje a Filipinas, 1935-1936, de su abuelo Enrique Díaz Canedo, en una edición magníficamente preparada por ella, y a la que ya saludo con todo mi afecto y mi agradecimiento por, a pesar del desfase horario, estar aquí con nosotros. Aurora, muy buenas tardes aquí en España, buenos días en México. Muy buenos días, Antonio. Muy contenta aquí de que me den este espacio para platicar sobre este libro. Pues bueno, nada, hemos estado poniéndonos de acuerdo y bueno, pues ya llegó el jueves que me Llegó el toca jueves. para hablar del libro del abuelo. Ajá. El libro del abuelo, que es este que ya les enseño yo aquí, esta maravilla de la serie Rescate, Viaje a Filipinas, artículos y epigramas, que es un libro que llevaba 80 años esperando ver la luz y que gracias al esfuerzo de la editora regional de Extremadura y a la dedicación y al esfuerzo de Aurora, podemos leerlo y tal como su autor lo dejó dispuesto antes del exilio. ¿Verdad, Aurora? Sí, sí, exactamente. Bueno, antes de empezar, yo quiero, dar unos agradecimientos a Claro toda que la sí. gente con la que he estado trabajando. Claro, todo ha sido a distancia. En primer lugar, a, Luis Sáenz Delgado, que estuvo antes a cargo de la editora regional de Extremadura, y también mandar un saludo a su hermano Antonio Sáenz Delgado, que hizo un estudio introductorio a una edición facsimilar de los poetas portugueses, una edición miniatura, una colección miniatura muy bonita, que hizo mi abuelo también, pues, en los años 20. Entonces, a ellos muchos saludos. También a María José Hernández, encargada de las ediciones, con la que tuve un intercambio, bueno, pues, un poco, este, Epistolar, ¿no? accidentado, sí, para sacar adelante este libro, todo por Zoom y por pruebas que nos mandábamos, claro, como se hacen ahora los libros, ¿verdad? Porque, bueno, es una ventaja por otro lado, ¿no? Poder hacerlo así, muy rápida la comunicación, pero bueno, pues yo realmente, bueno, también a Antonio, por supuesto, y a Rodrigo Barril por hacer posible esta transmisión. Sí, a todos, saludos a toda la editora regional de Extremadura. Gracias, Aurora. Y y bueno, pues finalmente salió el librito, que sí, efectivamente, bueno, pues mi abuelo lo había dejado en una carpeta así pequeñita, todo ordenado con los estos recortados, como se ven algunas de las fotos que salen en el libro, y con los epigramas que escribió, esos sí están manuscritos. Bueno, él escribía a mano, ¿eh? Él escribía todo lo escribía a mano. Entonces, bueno, pues no sé por qué, bueno, pues circunstancias, azares del destino, pues esto se había quedado ahí rezagado, ¿sí? Y bueno, claro, yo lo había leído, lo había estudiado, incluso lo presenté en algún congreso hace muchísimo, pero se fue quedando ahí hasta que ya de plano, bueno, llegó el momento y coincidió con, justamente los 80 años de la muerte de mi abuelo, que murió en México en 1944, sí, muy poco tiempo después de llegar. Exacto. Eh, Tu abuela Teresa, Aurora, y tu padre Joaquín tuvieron ya la intención, ¿verdad?, de publicar el libro en México. Sí. Pero no llegó a concretarse, ¿no? No llegó nunca a concretarse ese momento de que el libro viese la luz. Pues mira, mi abuelo hizo en su editorial, hizo una colección Obras de Enrique Díez Canedo. Yo creo que él, claro, mi abuelo murió tan pronto y como muy agobiado, pues por toda la Las guerra y circunstancias, ¿no? el Claro. exilio y todo. Y mi padre, con mi tío Enrique, ellos se dedicaron a, justamente a partir de las cosas que tenían de su archivo, que eran todas las copias de los artículos, hacer unas selecciones ellos publicaron 4 tomos de conversaciones literarias y de otros tantos de artículos de crítica teatral. Mi padre quería también publicar una selección de poesía hecha por él, hecha por mi padre, de las cosas de su abuelo, pero nunca lo pudo hacer. Estas ediciones son de los años 60 y también él tenía contemplado el viaje a Filipinas, pero pues yo creo que pues bueno, él en su editorial tuvo muchísimos compromisos,
Pues no sé, las cosas del abuelo pues tampoco tenían así mucha venta, aunque bueno, estas ediciones ahora son inencontrables, se agotaron totalmente, pero el caso es que él no siguió y el viaje a Filipinas pues sí se fue En quedando ahí. rezago. En el Ujú. viaje a Filipinas, en este libro, que vuelvo de nuevo a mostrar, que, bueno, este libro de la serie Rescate, en el que con la edición y el estudio que ha llevado a cabo Aurora, se narra pues ese viaje que entre diciembre de 1935 y marzo del año 36 hizo Enrique Díaz Canedo. Enrique Díaz Canedo, que había nacido en Badajoz, hay que decirlo, un extremeño que viajaba a Filipinas, enviado por la Junta de Relaciones Culturales de España, y lo hacía ese viaje con el objetivo, con la misión clara de fortalecer esos lazos culturales con los que había habido con un país que hasta hacía poco había sido colonia española y que, bueno, pues que todavía la lengua española se hablaba bastante allí, aunque ya comenzaba a diluirse, ¿no?, por la influencia estadounidense. Todo eso lo recoge eh, tu abuelo en este libro, en el que fue detallando prácticamente es lo que es un libro de viajes tal cual, un libro en el que va detallando cómo fue tanto la travesía como luego después lo que se iba encontrando allí en el país filipino. Sí, como que es bueno, es una coyuntura muy interesante. Además, es el último de los que fue antes de la guerra. Yo también leyendo artículos, bueno, ahora tenemos acceso a todos estos artículos académicos. Me encontré un artículo donde decía que lo menciono ahí, por supuesto, que después del viaje de Palacios y Diego no había habido más viajes antes de la guerra a Filipinas. Y yo dije, no, pues mi abuelo fue también, claro, él fue a fines de 1935, principios de 36 y entonces muy interesante toda esa coyuntura muy concreta de que había una guerra entre Italia y Etiopía, había ya signos, pues, de guerra, ¿sí? Él lo nota en su viaje, y bueno, es interesante la coyuntura y también lo que es este viaje de misión cultural, ¿sí? De acercamiento a justamente, bueno, pues Filipinas, que había sido una antigua colonia, pero sin ningún afán, por supuesto, ¿verdad? Como yo digo, ahora que se ha popularizado este libro de Ojos Imperiales, pues sin ningún afán de nada más que de eso, de un acercamiento. Y bueno, mi abuelo lo dice, pues yo voy más a aprender que a enseñar aquí, ¿verdad? Voy así como que muy abierto. Y bueno, pues creo que así fue su viaje, pero claro, todo lo que él cuenta, el viaje mismo que él cuenta de, por ejemplo, sus descripciones de los mares, de las llegadas a los puertos, como que son muy bonitos, ¿sí? Tienen un ritmo que en parte se los da el hecho de que fueran artículos. Él tenía ya como que muy medidos sus artículos para el sol, entonces tienen como que un ritmo y una concisión, pero un lenguaje como muy poético también a la vez, me parece, que hace que sea un libro pues muy pues ameno, ¿sí? Ameno, de muy agradable lectura, con partes muy, pues realmente sí, muy descripciones, que son descripciones de momentos muy reales, pero muy poéticos, ¿no? Bien, me parece a mí, sí. Sí, es que es verdad, es que no es simple, no es el simple testimonio diplomático, por ejemplo, de una colección de artículos de alguien que va a un país. No, el libro es una obra literaria en sí misma, ¿no? Lo que él nos legó en este libro que afortunadamente tú has podido rescatar. Sí, pues sí, tiene mucho bueno, yo digo, oscila un poco entre una literatura de viajes y un reportaje, un poco, Ujú, porque él también, quiero decir, no tiene ningún problema en contar sus experiencias como turista, ¿verdad? O sea, lo que le ujú. pasa a cualquier turista, un poco el problema del cambio de la moneda, de los guías de turistas, entonces son escenas, realmente capta a veces en un párrafo escenas que es como si tú lo estuvieras viendo, como si tú te Estuvieras puedes allí. imaginar perfecto esa escena que él cuenta, ¿sí? En Ujú, el libro se mezcla, lo has comentado tú también, prosa y poesía, ¿no? sí. ¿Cómo decidiste respetar esa estructura original entre prosa y poesía? Bueno, pues yo, la verdad es que así estaba guardado, ¿sí? Ujú, Así estaba conservado en una carpetita, como te digo, preparada para si algún día se publicara, ¿sí? Bueno,
justamente no hablé antes de mi abuela. Sí, mi abuela también se dedicó muchísimo, como mi abuelo murió tan pronto y ella era muy devota de todo el trabajo de mi abuelo, lo veía trabajar incansablemente. Entonces ella se preocupó también en, bueno, en la medida de lo posible, pero ese es un testimonio muy temprano que encontré en una carta a Gabriela Mistral, en donde le dice, bueno, pues sí, está el viaje de Enrique, bueno, en fin, ella tenía esa inquietud, ¿sí? Pero, pero sí, pues así está en la carpeta, mezclados, la prosa con la poesía. Yo La incluso poesía. no hice ningún cambio, bueno, con estos epigramas que él escribía, él también tiene los primeros epigramas que él publica en 1921, me parece, sus epigramas americanos son del viaje anterior que él había hecho también como conferencista a Chile, ¿sí? Y ahí escribe unos epigramas que publica regresando a Madrid en 1920, no, después, perdón, porque a Chile va en 1927, ya me estoy confundiendo un poco. Pero eran estos, bueno, poemas muy breves, también descriptivos como de un momento, de una escena, y entonces él, pues, se ve que, bueno, no sé, le gustaba ese género, ¿sí? Porque, pues, él escribió mucha poesía de otro tipo, digamos, pero en los viajes se ve que se le daba esto Bien de hacer eso. escribir epigramas, sí. Entonces, Ujú. así estaban, combinados, ¿no? Entonces, pues yo dije, pues tal cual, así como van, ¿no? Ujú. Hay una anécdota muy emotiva en el libro, es sobre el sobre el estreno de Doña Rosita, la soltera en Barcelona, justo antes de partir él para Filipinas. ¿Qué significó? No sé si tu abuela en algún momento te lo pudo transmitir. ¿Qué significaría para él esa despedida de García Lorca? Que ya no se volvieron a ver. Sí, bueno, es muy, bueno, a mí me parece de lo más emocionante, ¿sí? Y tenemos, por suerte, bueno, no tenemos una foto con García Lorca, lamentablemente, pero yo después he estado, leí, bueno, me documenté en esta biografía de Ian Gibson, que es muy buena y que describe, Ujú. bueno, este estreno, y justamente lo que me extrañaba mucho, que mi abuelo no hubiera publicado una reseña, un texto sobre el estreno de Doña Rosita la Soltera. La verdad, no, sigue siendo un poco un enigma para mí, porque sé que fueron varios críticos a ver este estreno. Sé que, bueno, García Lorca estaba pues en un momento, bueno, importantísimo de su carrera. Y curiosamente, en uno de los últimos artículos que publicó mi abuelo, ya en México, ya en el exilio, él recuerda ese momento, ¿sí? Recuerda ese momento y tiene esta como evocación muy bonita que yo incluí aquí de este artículo. Si me permiten, lo leo, Sí, claro. que dice, ay, perdón, no lo tenía, que dice, ¿sí? Em, Dice, para los que habían visto alguna representación de esta obra, esto lo escribe en Jueves de Excelsior, el 7 de mayo de 1942, este artículo, ya en México. Dice, para los que habían visto alguna representación de esta obra, su reposición de ahora, claro, él ve Doña Rosita la Soltera en México y esto le mueve ese recuerdo. Su reposición de ahora venía a ser una fuente de recuerdo melancólico. El que esto escribe no podía apartar de su memoria el momento en que conoció en las tablas esta comedia. El recuerdo de Margarita Shirgu, que hubo de estrenarla, el de Cipriano Rivas Cherif, director entonces de su compañía, el de Federico García Lorca, que iba a despedir a su crítico accidental y a su amigo de siempre, a punto de emprender un viaje a Oceanía, él que tan pronto estaba llamado a emprender ese otro viaje de donde no se vuelve, ¿sí? Es bueno, es muy emotivo este recuerdo, ¿sí? Sí, muy bonito y bueno, pues ahí está ese testimonio que pues en España pues no se conoció, ¿verdad? Claro, este viaje de mi abuelo, él va a Filipinas, regresa en marzo y muy poco después le dicen que ha sido nombrado embajador en Argentina, ¿sí? Entonces él como que no tuvo tiempo de procesar todo este viaje a Filipinas. Él incluso habla en alguna entrevista que él tenía la intención de escribir
un libro sobre su viaje a Filipinas, pero pues bueno, lo único que tenemos son los artículos, pero pues Claro, es que, como bien has dicho, lo nombran embajador, creo que es en mayo, luego en julio estalla la guerra civil. Es que prácticamente en el transcurso de 4 o 5 meses vivió un auténtico torbellino, ¿no? Un torbellino tanto él como la familia. exacto, sí, 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 todo fue muy, muy rápido y pues él tendría que, bueno, que arreglar muchísimas cosas y pues Filipinas, como yo digo, fue quedando atrás, ¿verdad? Que el libro se publique ahora en Extremadura, Aurora, tierra natal de tu abuelo. ¿Qué significa para ti y para la familia, ¿no? Que vea la luz aquí y en una edición de la Editora Regional de Extremadura? Bueno, pues la verdad, muy contentos porque nos pareció como, bueno, a mí me pareció la colección idónea Sí, para un poco devolver algo del abuelo o bueno, como, es como, bueno, de alguna manera es una primicia, ¿verdad? Aunque sea una cosa ya vieja, pero a mí esto bueno, de rescatar textos y yo creo que para mi abuelo le hubiera encantado, a mi padre, bueno, también, aunque le hubiera gustado a él ser el primer editor, pero ya digo, bueno, pues las cosas a veces no, parece inexplicable, ¿verdad? Que pase tanto tiempo, que se retrasen, pero bueno, finalmente ahí está. A mis hermanos, a mis primos, a todos les ha gustado muchísimo la edición. Es un librito que se lee, bueno, muy como yo bien. digo, Mm. se lee de manera muy amena, es interesante. Bueno, yo le metí pues unas fotografías para ambientar un poco el momento y estas cosas curiosas que encontramos que él conservó, ¿verdad? De la lista de regalos que le dieron. Y como te comentaba yo alguna vez, nosotros incluso, una prima que vive en Madrid, hace muy poco le dijo a mi hermana, oye, tenemos aquí una piel de un caimán que pues era de tu abuelo y mi hermana se la trajo en una maleta arriesgando a que la metieran en la Aquí, cárcel por en la aduana, comercial, ¿no? Por comercial. por traer, este, Eh, por traer animales especies. exóticos, ¿no? Exactamente, y aquí la tenemos la piel, una piel enorme de cocodrilo, bueno, de caimán, de cocodrilo, como dijera. Entonces, en la familia tenemos estos recuerdos, pequeños objetos, una cartera también que está aquí en la lista de regalos. Entonces, bueno, poco a poco se fue así como completando todo el cuadro. Entonces, para nosotros bueno, es realmente un episodio que ahora lo vemos como algo, pues, muy extraordinario, ¿no? Has dedicado, Aurora, un montón de años a estudiar y a editar la obra de tu abuelo. ¿Qué has aprendido en todo este proceso? ¿Y qué te ha Bueno, sorprendido? ¿O hay algo que te ha sorprendido especialmente? Bueno, yo a veces digo, ay, pues no es fácil estudiar al propio abuelo, ¿verdad? Más, pues yo llevo su apellido y dirán, bueno, pues esta solo, pero a mí mi abuelo me ha llevado por muchísimos lugares interesantes, ¿sí? Es decir, no solo, bueno, sus viajes, desde luego, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ahora, si tengo aquí un libro que acaba de salir en México que les muestro, que es Enrique Díez Canedo traductor, no sé si se ve, ¿sí? Sí, sí, sí. Organizamos un proyecto con algunos, gente que trabaja la traducción, y hicimos una selección de textos que él tradujo, de autores, realmente de autores rusos, claro, no traducía del ruso, pero manejaba pues muchas lenguas, y entonces como que él tenía realmente un universo muy amplio como escritor y en sus intereses literarios. Entonces nos lleva a descubrir cantidad de autores, ¿sí? Sobre todo, claro, él conocía a los autores franceses, pero tradujo mucho también a poetas ingleses, a poetas italianos del siglo XIII y siglo XIV, tiene unas traducciones muy bonitas. Entonces, como que él es como que una especie de enlace, bueno, él como que era un mediador realmente entre distintas culturas, entre distintas literaturas, y entonces eh, su figura es interesante por eso, ¿no? Porque él trabajó realmente como tendiendo puentes, buscando otros autores para darlos a conocer. Entonces,
Pues yo realmente me ha gustado mucho, aparte me gusta cómo escribía, claro, a veces ya se ve que es un lenguaje, pues, un poco escribía párrafos muy largos, por ejemplo, pero con un ritmo, ¿sí? eh, digamos, ahora que estamos tan hechos al lenguaje académico, los investigadores, el lenguaje académico es duro, ¿no? Llega un momento en que todos escribimos igual, un Igual. poco, ¿sí? En cambio, él tenía, pues tenía un lenguaje, una forma de expresión como muy, muy poética, como digo, tiene un ritmo, ¿sí? Sus párrafos, yo a veces digo, qué párrafos tan largos, ¿sí? Como que usa de repente unas comas, pero el párrafo se lee perfecto. Entonces me gusta ese estilo, como que tiene como que sus textos son como muy redondos, ¿sí? Empieza en un lado y el final tiene una conclusión, bueno, bonitos. Entonces, bueno, por eso yo me he dedicado a estudiarlo y bueno, porque tenemos aquí sus papeles, su archivo, tantas cosas. Y también un poco, bueno, pues en recuerdo de mi padre, sí, que tanto trabajó él, mm, bueno, no solo con las cosas de su abuelo, o de su padre, perdón, sino con tantos, para dar a conocer a tantos escritores, y es, bueno, pues sí es una vida un poco en donde uno sacrifica algo de uno mismo para publicar a otras personas, para dar a conocer. Entonces, eso me parece, pues, muy noble, ¿sí? Mm. Unas personalidades como muy nobles. Ujú. Aurora, has dicho antes que una frase que me ha gustado, lo de que tu abuelo tendía puentes en la Ujú. cultura. Eh, Aún tengo todavía, me da más alegría que el aula Díaz Canedo de la Asociación de Escritores lleve ese nombre, ¿no? Escuchándote ahora, ¿no? Porque el aula al fin y al cabo es eso, extender puentes, el aula que, no sé si supongo que si lo sabes, que la Asociación de Escritoras y Escritores de Extremadura tiene una serie de aulas literarias en diferentes poblaciones extremeñas y la de aquí de Badajoz se llama Aula Díaz Canedo. Digo, y que haya recibido también ese nombre es muy bonito por lo que tú reflejas y lo que es ese aula, ¿no? Que es una manera de tender puente, sobre todo con los escritores de la raya de aquí de Portugal, que vienen mucho a las reuniones, a otros tantos escritores de otros sitios, el acercamiento, esa manera de tenderles puentes. Sí, sí, sí. Sí, bueno, pues él también tenía, pues, esta cercanía también bueno, con Portugal, ya que lo mencionas, sí, hizo esa antología de poetas portugueses que también, pues, es una joya, ¿no? Bueno, es decir, yo así lo veo, Sí, sí, pero sí, sí, realmente él era una gente muy, bueno, ahora hablamos de redes, ¿verdad? De redes sí. intelectuales, tenía muchísimos contactos y todo, como digo, todo lo hacía a mano, escribiendo cartas, en fin, como que era una gente muy, pues sí, muy, muy activa en sus redes, ¿sí? Ahora vemos las redes, bueno, ha cambiado tanto el mundo con el internet y todo, pero ellos estaban muy conectados, muy al día y bueno, pues sí, trabajaba mucho él, ¿no? Nos ha enseñado hace un momento ese libro que habéis editado en México. ¿Hay algún otro proyecto pendiente relacionado con la obra de tu abuelo, de Enrique Díaz Canedo, que estés en la que estés inmersa o que nos puedas o Bueno, que nos vayas a sí. sorprender en los próximos tiempos? Sí, 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 bueno, yo tengo un proyecto ahí un poco, que todavía, bueno, apenas lo he presentado, pero es algo de 1925 de un periódico, ya les contaré, porque todavía me falta, pero a mí me ha interesado, justamente como mi abuelo murió muy pronto, ¿sí? Como que siento que en México, un poco a los exiliados que más estudia son, claro, los que dejaron, Los digamos, que como dejaron más tiempo, ¿no? más Tuvieron más tiempo escuela, allí. ¿verdad? Por Claro. ejemplo, se estudia mucho aquí a José Gauss, etcétera. Y mi abuelo dio clases en la universidad, dio muchas conferencias, hizo traducciones, pero siento que no se conoce tanto su trayectoria, ¿sí? Entonces, a mí me interesaba estudiar su trayectoria, que es justo lo que hago en este libro que les acabo de mostrar, un poco desde los años, eso, desde antes de 1920, su trayectoria como traductor. Y en México, bueno, pues estudian más los traductores del exilio español que tradujeron para el Fondo de Cultura Económica. Ahí mi abuelo tradujo 2 libros, un libro de Benedetto Croce
que se titula La historia como hazaña para la libertad, y un libro de James Harrington que se llama La República de Oceana. Pero él en realidad era, bueno, era traductor de poesía principalmente, ¿sí? Bueno, también en México se publicó, gracias a este proyecto, aunque fue una iniciativa que no fue mía, su antología de la poesía francesa moderna, ¿sí? También esa es una edición de 2023, me parece, ¿sí? Entonces, bueno, yo estoy contenta de que un poco se pues se vuelva a poner en circulación al alcance de lectores de hoy, pues estos trabajos que hizo mi abuelo, ¿sí? Y sí, yo siento que es un poco inagotable, ¿verdad? Tiene muchas cosas por ahí todavía que en este tema del rescate de textos, que claro, ahora estamos tan acostumbrados a las nuevas metodologías, a los nuevos enfoques, siempre se pide un nuevo enfoque, el enfoque más, más moderno que haya, pero a mí me encanta esta cuestión de volver a situar en el mundo actual estos textos, pues bueno, que nos remiten a otros tiempos y a momentos también pues muy interesantes, ¿sí? Porque bueno, la vida de mi abuelo yo siento que fue pues muy interesante, ¿sí? Interesante fue. Y quizás, bueno, poco a poco, ¿no? Se va conociendo gracias a textos como este que hemos publicado nosotros, otro anterior también de la editora regional, que se centraba más en su figura. eh, y es interesante que se conozca por la importancia y por lo importante que fue Enrique Díaz Canedo en su época. Un hombre que era un crítico literario interesantísimo y muy importante para su generación Sí, sí, sí. y para conocer a los poetas, sobre todo a la poesía, tanto como hemos hablado antes, has dicho tú, la portuguesa, la francesa, incluso la española, de sus coetáneos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, realmente pues sí. Oye, volviendo a viaje a Filipinas, ¿tienes constancia, Aurora, que si él volvió de nuevo a interesarse por cómo había quedado la situación en el archipiélago, si siguió interesándose de alguna manera por el destino de Filipinas? ¿O ya como Pues loco? Pues mira, la verdad, bueno, por ejemplo, yo entre los libros de su biblioteca encontré uno que le habían mandado, por aquí lo menciono, no tengo ahorita el título a la mano, pero yo creo que él se quedó, bueno, pues sí, con una impresión bueno, pues muy especial de su viaje a Filipinas. em, pero pues realmente no tuvo tiempo es decir, después vino el exilio. Yo creo que, como digo en mi libro, Filipinas fue quedando ya muy Poco regresar. lejos, ¿verdad? Sí, él le hubiera interesado, él le interesaba mucho toda la cuestión bueno, del español, de la lengua, ¿sí? Y bueno, yo también hago en el libro, bueno, hice una cuestión, yo no soy lingüista, ¿verdad? Pero me interesó ver estos como filipinismos que él incluye en sus Ah, textos. bueno, sí, 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 los, y por cierto, para los que tengan el libro y estén viendo este programa, este, quedó una errata que, bueno, es muy lamentable porque una palabra que yo realmente no me había percatado, que yo creo que usamos en México y que es de origen, por lo visto, filipino, es es chango, ¿sí? tango, Chango para mono, o sea, en España sí, sí, no sí, se sí, dice chango, se dice mono, mono. pero aquí el abuelo dice, y esta quedó, quedó como una errata, y aquí la tengo yo marcada en la página 28. En la introducción primero, cuando yo hablo de los filipinismos, Ujú. dice chongo para mono, ¿sí? Digo, aproximadamente una treintena de palabras procedentes de distintas lenguas de Filipinas se encuentran en el texto de Díez Canedo. Claro, la mayoría corresponden a nombres propios de árboles, ¿verdad? Esto pues no se pueden, no se pueden traducir. Pero después digo, nombres de animales como el carabao, del bisayo carabao, el celedang y chongo para mono, pero es chango. Es Y me llamó verdad. mucho la atención, sí,
chango, en la página 28 y después Sí, también en sí, la sí. página 57 que se repite la misma la misma errata. Y Y la claro, 57 también. yo esto lo vi, me lo expliqué, dice las de, dice libertad, bueno, en fin, estoy leyendo, dice, un lugar donde no hay más remedio en la página 57 que acudir es el jardín botánico, y en él existen unos macizos vegetales poblados por monos en libertad. Libertad, si vamos a cuentas, protegida, como la de un estado semi-independiente que sabe mantenerse al abrigo de sus fronteras sin aspiraciones ambiciosas. Las de estos monos o chongos, como No, nuestros compañeros de viaje que vuelven a Filipinas, los llaman. No pueden ser más modestas. Unos manís, un plátano. Entonces son changos, ¿sí? y se Ahí en repite, dice, pero y sí, ambas perdón. veces, y digo que hay que, vaya casualidad que, que la errata está en las dos veces la misma palabra. La errata, pero claro, yo la corregí en un último momento, pero igual por alguna de estas cuestiones de las pruebas, alguna versión que se fue, Ujú. pero es interesante porque yo dije, ¿por qué? Porque en los artículos está como chongo, y es que mi abuelo escribía sus artículos, como digo, a mano. Entonces, pues igual se leyó, tal vez no se conocía la palabra y se leyó Se le dio chongos, como chongo, ¿no? como chongos, pero es changos, y es una palabra muy curiosa porque en México no decimos, bueno, sí decimos mono, ¿verdad? Ujú. Ahí está el mono gramático de Octavio Paz, pero, pero quiero decir, la palabra que aquí se usa es chango, y se usa muchísimo, un chango, hasta a alguien se le dice a alguien feo, se le dice es un chango, no sé, pero es una palabra. Entonces yo me di cuenta justamente de estos, bueno, esto evoca un poco la relación de la Nueva España con Filipinas, de la nao de China, que nos lleva ya a ese mundo, ¿verdad? Y esa importación de términos de Filipinas que se usan en México. Hay muchos, ¿sí? Hay muchas palabras de Filipinas y supongo que habrá otros en Filipinas también que vienen de México por ese intercambio de la Y época, pues, hay virreinal. una, hay una que yo así ahora mismo estoy recordando de las que hemos leído ahí, que no estaba ahí, es liderato. Liderato también la Ah, utilizaba, y esa sí, se sí, utiliza sí, mucho, incluso en España, para hablar de, sí. en términos futbolísticos, ha aspirado al liderato. Claro, Ujú. claro, sí. Él también usa estas, speakerato, Liderato. managerato, sí, son palabras, pues, curiosas, ¿no? Y bueno, y también lo que me interesó de este viaje es que mi abuelo escribía sus artículos, leía los periódicos y estando de viaje, incluso teniendo su agenda de conferencias, pues él leía los periódicos, y trataba de, bueno, se documentaba un poco sobre la historia de Filipinas, le interesaba. Por eso pienso que él sí dijo, pues yo, acaso escriba algún libro, dice, pero no tuvo tiempo, ¿verdad? Pero sí, se documentaba y muchas de las palabras, por ejemplo, ese cuento de Tulisanes, que es uno de los artículos que a mí se me hace genial, es un episodio que él siguió en los periódicos de unos bandidos que habían agarrado y bueno, él usa esta palabra que es tulizán, que es, pues sí, como un delincuente, como un, pues sí. Y consulta, para ello consulta un libro de un filipino que se llamaba los valientes de Filipinas o los bravos de Filipinas. Entonces, como que él sí tuvo esta, por supuesto, claro, tenía el interés de conocer a los intelectuales que sabían de la cultura filipina, ¿verdad? Esa era su postura también, ¿no? La verdad es que en ese cuento del de Cuentos de Tulisane hay también una especie de homenaje, ¿no? A lo que era el esperpento vallinclanesco. Sí, 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 eso también se me hace, bueno, muy bonito, ¿verdad? Porque sí, pues él se entera durante el viaje de la muerte de Valle Inclán y pues le dedica es su artículo del periódico. Exacto. Ujú. Aurora, pues ha sido un placer escucharte porque es que lo que veníamos diciendo, ¿no? Desde que te estamos escuchando hablar, que hoy leer Viaje a Filipinas, esa magnífica obra que has rescatado y a la que le has puesto, iba a decir puesto orden, no, pero al fin y al cabo lo que ha sido darle vida, ¿no? A lo que el abuelo dejó en esas carpetas, es reencontrarse, nos has permitido reencontrarnos con la voz que observa sin nostalgia pero con mucha lucidez lo que describía
tu abuelo Enrique Díaz Canedo en ese viaje inolvidable a Filipinas y que, bueno, gracias a Dios hemos podido rescatar y que hoy todas las personas que quieran lo pueden leer acercándose a una librería y solicitándolo. Vamos a recordar de nuevo el título: Viaja a Filipinas, artículos y epigramas, con la edición y estudio introductorio de Aurora Díaz Canedo Flores. Eh, este es un libro que, ya te digo, rescata ese testimonio, no ese testimonio histórico, pero también rescata la manera de entender la cultura como un encuentro, como un diálogo y como memoria también a la figura de Enrique Díaz Canedo. Por lo cual te doy las gracias infinitas en nombre de toda Extremadura por habernos permitido editar el libro, por haber trabajado de manera tan concienzuda para que el libro viese la luz en las páginas y en el canon literario de Editora Regional de Extremadura. Un placer tenerte también esta tarde aquí con nosotros, con toda España, con toda Extremadura, con todo el mundo a través de Internet, para seguir hablando y rescatando la memoria de ese gran hombre que fue Enrique Díaz Canel. No, pues muchas gracias. Yo también les agradezco a toda la Editora Regional de Extremadura. Bueno, desde solo una vez fui a Extremadura, estuve en Mérida, en Cáceres, en Badajoz, que me encantó. Espero volver algún día. Y muchas gracias a todos por haber colaborado para que este libro saliera a la luz. Quiero mandar también un saludo a mi amigo Justo Vila, que era director de la Biblioteca de Extremadura hace unos años, y a Andrés Trapiello, que también lo cito en el libro, que no le he mandado un ejemplar del libro, pero bueno, encantada aquí de que me hayan dado este espacio, y pues bueno, estamos en contacto. Sí, Y, claro. Ojalá que y la pues próxima vez no tenga que ser a través de una pantalla, sino que sea en vivo y en directo cuando nos eso veamos me y que encantaría. sea en Extremadura. Muy Ojalá, bien, pues ya tenemos ese plan. ese es el plan. Muchas Muchísimas gracias y gracias. muchos abrazos a todos, ¿eh? Igualmente para toda la familia. A todos en Extremadura, en Madrid, a todos los amigos en España. Muchas Igualmente. gracias. Para toda la familia Díaz Hasta Canedo en luego. México. Muchas gracias de todos también acá. Y a ustedes los emplazamos para el próximo jueves, de nuevo a las 5:30, un nuevo encuentro con otro autor de la Editora Regional de Extremadura en estas actividades paralelas con AUPES. Sean felices y recuerden, lean. Y si leen el libro de Viaje a Filipinas, mucho mejor todavía.